Amén. Dios les bendiga. Quiero saludar a todos con la paz del Señor a través de este medio, a los hermanos de la fe. Bueno, que por pedido de ellos seguimos mandando el video porque nos han llamado y han pedido que sigamos haciéndolo. Nosotros ya cuando terminó la pandemia queríamos dejar de hacerlo, pero bueno, si es de bendición para alguien, bienvenido sea. Te queremos saludar acá de la ciudad de Moreno, de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo Salvador, con el amor de Jesucristo, animarte a que sigas firmes en la fe, que te congregues, que ores a Dios si no tienes iglesia y te congregues. Amén. Si estás alejado de Dios, que te arrepientas y te vuelvas a Cristo, ya, no esperes un segundo y reciba la bendición de Dios. Vamos a hacer una oración por todos los que nos ven a través de este medio. Padre Dios, queremos bendecir y entrar en su vida a través con la palabra de Dios para que reciban la salvación, la liberación, la salud, la prosperidad y todo aquello que conlleva la palabra del Señor. Que reciban la bendición. Saludamos a todos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos orando por cada una de sus vidas, por cada una de las peticiones que llegan aquí, en el nombre precioso de Jesús, para que reciba su milagro de parte de Dios, porque a Él sea la gloria y el imperio por siempre y para siempre. Amén. Dios te bendiga, la gloria sea para Cristo. Amén. Gracias, Señor. Estamos contentos con el Señor porque buena noche hemos tenido respuesta de Dios. Amén. A las oraciones. Hemos estado orando y bueno, hemos recibido respuesta a esa oración. Anoche hubo testimonio que bueno, me lo acercaron a mí específicamente y le doy gracias a Dios porque Él escucha nuestra oración. Amén. Dios le bendiga, damos gloria al Señor. No le pido que no se duerma. Hace un ratito dejamos la almohada, pero estamos en la iglesia. No haga como la liebre que duerme con los ojos abiertos. Sabía que la liebre duerme con los ojos abiertos. Usted no haga eso. Usted es una oveja, así que compórtese en la casa de oración. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a continuar la lectura del día domingo. Todos los domingos tenemos esta gracia de parte de Dios, que es meditar en la palabra del Señor para tener entendimiento, conocimiento, conocer lo que es. Porque muchos hermanos perecen por falta de conocimiento. A la iglesia hay que ir a aprender. Jesús enseñaba en la iglesia, en la casa de oración, o donde Él se reunía la gente. El fin de ella era enseñar. De hecho, antes de irse al cielo, Él le dijo: vayan por el mundo haciendo discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. O sea que la tarea de la iglesia es enseñar lo que Dios mandó. No agregarle nada a eso, ni sacarle nada. Amén. No hay que agregarle nada, ni sacarle nada. Hay que hacerlo tal cual está escrito. Para la gloria de Dios. A Dios se complace que se haga lo que Él dice, como Él dice. ¿Sí? No tenemos que agregarle nada, no tenemos por qué pensar que podemos mejorar lo que Dios ha hecho. Nunca se te cruce ese pensamiento. Amén. Porque nadie puede superar al Señor. Amén. Nosotros estamos en la tierra y Él está en el cielo. Nunca tenemos que olvidar eso. Te guste o no te guste lo que dice el Señor, así será. Y si no te gusta, se va a cumplir igual. De hecho, aquel que entiende esto, si hace lo que dice Dios, va a ver la gloria de Dios. Va a ver la bendición del Señor. Aunque a usted le parezca locura lo que dice Dios. Usted tiene que hacerlo. No tiene que usted cuestionar lo que dice el Señor. De hecho, usted va a ver en el mundo muchas religiones. Porque hay muchas religiones. Aun cuando todas dicen basarse en la Santa Biblia, amén, ellos cuestionan lo que el Señor dejó y han tratado de mejorarlo. O en lugar de hacer oír la voz de Dios, hacen oír su voz. Eso no debe ocurrir en la iglesia de Dios. Por eso usted tiene que tener siempre su Biblia a mano para constatar que lo que le está recibiendo es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Va a ganar amigos y enemigos. Más enemigos que amigos. Gracias, hermano. Amén. Entonces usted va a constatar que más enemigos de su propia congregación se le van a levantar. Amén. Pero eso no lo tiene que amedrentar. Usted tiene que seguir, amén, firme. Acuérdese de Moisés, que sus propios hermanos carnales se levantaron en contra de él. El pastor Sergio Gebel decía que él fue el primero que se convirtió a Cristo y los primeros que se levantaron contra él dentro de la iglesia fueron su padre y sus seres queridos. Alabado. Dios le bendiga. Amén. Pero no todos los casos son así. Habíamos dejado en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, la lectura del día domingo. Dios le bendiga.
Hoy es domingo y es el día de la bendición. Como cada día en Cristo es un día de bendición. Gálatas capítulo 5, verso 22. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Aquí va a tener respuesta. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Esos son los frutos que deben esgrimir un cristiano. Amén. Gloria al Señor. A usted le puede faltar cualquier cosa, pero no le tiene que faltar esto. ¿Por qué? Porque usted tiene su fe en Cristo. Amén. Usted está tranquilo, usted está confiado. Usted sabe que Dios va a hacer algo. Amén. Algo grande. Luego dice el versículo, gloria al Señor, 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces esos son los atributos fundamentales del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Si tiene esos requisitos, usted va a ver la gloria del Señor. Usted va a estar tranquilo, va a estar confiado. Como decía David, pacientemente esperé a Jehová y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Un cristiano sabe de dónde va a venir su ayuda. Y aunque tarde, como dice Zorobabel, va a llegar. No se desespere usted. No haga como Saúl, corra a hacer cosas que no debe hacer. Amén. Usted tranquilo, confíe en el Señor. Aunque tarde, acuérdese que Samuel llegó a último momento y Saúl ya había transgredido la voluntad de Dios. Por eso él perdió el reino y perdió todo. No cometamos ese error, esperemos en el Señor. Amén. Acuérdese de los hebreos que en el último instante, cuando ya Faraón estaba a sus espaldas presionándolo y tenían el mar, en ese momento Dios abrió el mar. Decía que no, amén. Cuando mandó los leones, cuando mandó el ángel para parar los leones, cuando estaba ya Daniel en el foso. Alaba al Señor. Entonces, gloria a Dios, dice la Biblia, estamos leyendo el Evangelio de San Juan y ya entramos en el capítulo 2. La gloria sea para el Señor. Dice, el control y el dominio de sí mismo tenemos que tenerlo nosotros. Templanza, humildad, mansedumbre. Amén. Usted, por ejemplo, tiene un ejemplo, los médicos. Usted llega al hospital corriendo con un enfermo desesperado y usted no sabe qué hacer y va corriendo para acá y para allá. ¿Y usted qué espera? Que el médico salga corriendo, salga una camilla, que 5 enfermeros corran y nada. Dice, ¿qué le pasa? Dice el médico. No, doctor, porque esto y que lo otro. Y usted, el médico tranquilo, dice, bueno, tráigalo para acá. Y usted está desesperado, transpira, no sabe qué hacer. Y el médico se toma su tiempo. Se quema una casa, llama a los bomberos. Cuanto más lento es el bombero, más eficaz es. Cuando más se apura, más torpe es. Al bombero se le enseña a ser lento, no ser rápido. Ah, ¿no sabía eso? No. Porque cuando más es más eficaz. Amén. La gloria sea por eso. Ahora bien, al cristiano se le enseña a ser tranquilo, templado, manso, sereno. Amén. Dios tiene todo bajo control, no se apure. No se desespere. No llore como lloraban en la tumba de Lázaro. El Señor llegó con la respuesta. Él se lo dijo antes de llegar. Mi amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo, dijo. Y tardó 4 días en llegar. Y ellos pensaban que Lázaro estaba roncando. No, había muerto. Cuando llegaron ya lo habían enterrado. Cuando él les dijo dónde lo pusieron y que quiten la piedra, ellos le dijeron que ya gedía, ya tenía olor. Y él les dijo, quiten la piedra porque yo vine a despertar. Alábenlo. Entonces, Dios nunca llega tarde. Usted debe tener tranquilo. Todos los problemas que usted tenga, tranquilo. Ya están en las manos del Señor. Y el Señor le va a dar la respuesta. No en su tiempo, sino en el tiempo de Él. Eso tenemos que aprenderlo también. Y dice la Biblia que el cristiano tiene dominio propio cuando viene Cristo. Y todos aquellos que deseen tener a Cristo presente en sus bodas deben invitarlo en oración y pueden estar seguros de que el Señor acudirá y convertirá el agua en vino. O sea, va a transformar la situación. Tú lo invitas a Jesús a tu vida. Y cualquier circunstancia adversa que se presente, Él la va a cambiar. Alábelo. Él fue invitado a las bodas de Caná. Surgió un imponderante, no había vino. Vos lo invitás a tu vida. Tenés un problema grave, difícil de solucionar, imposible.
Jesús fue invitado y no va a pasar desapercibido. Él va a solucionar tu problema. Confía en el Señor. Si lo invitaste a tu vida, amén, algo va a pasar. Quédate tranquilo. No vas a ser avergonzado. La gloria sea para el Señor. Y Él es generoso. Si hay alguien generoso, es el Señor Jesucristo. Amén. Jamás va a dejar a su siervo en el problema. Daniel dijo, envió a su ángel y le cerró la boca a los leones para que no me hagan daño. El rey lo sacó a Daniel y lo bendijo más y lo puso más arriba todavía. Después de cada dificultad, de cada prueba, el cristiano sube un escalón o dos más para arriba. Por eso dice el Señor, gozado y alegrado cuando se den diversas pruebas, porque las pruebas te elevan más arriba. Amén. Ahora, sin duda, se va para abajo como Pedro, que se hundió en el agua. No tiene que dudar. Alaba al Señor. El milagro mismo es el que vamos a notar en el siguiente. Gloria a Dios. En el capítulo 2 de San Juan, versículo 3 dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. El versículo 2, el versículo 3. Y faltando el vino, oiga, eso es grave, que falte la carne puede ser, pero el vino es un problema grave. Dice, y faltando el vino, habiendo comenzado a faltar el vino, gloria al nombre del Señor, ¿qué hace la madre del Señor? Le dice a Jesús, no tienen vino. ¿A quién le llevan el problema? ¿A quién le llevó ella el problema? No se lo llevó al patrón de la casa, al dueño, no se lo llevó al novio, se lo llevó a Jesús. ¿Por qué? Porque el único que puede solucionar el problema es Jesús. Vos andas llevándole el problema a todo el mundo, pero ninguno de ellos te va a dar la solución. El que tiene la solución para tu problema se llama Jesús. Amén. Muchas veces cometemos ese error. Le llevamos el problema a todo el mundo y al que tenemos que llevarle es aquel que tiene poder para solucionarlo. Amén. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. A pesar de la abundancia provisión, porque usted cuando hace una boda calcula, amén, van a venir tantas personas, están los come mucho y los toma trago, bueno, usted ya calcula y dice, bueno, que sobre. Pero ¿qué pasó? Se ve que estaban con cero muchachos y empezó a faltar el vino. La gloria sea para el Señor. A pesar de la abundante provisión, el vino se acababa. Sin embargo, con la presencia del Señor Jesús, toda falta queda compensada, lo que nos da a pensar que el milagro que va a ocurrir tiene una significación profunda. O sea, que no es casualidad que Jesús esté ahí. Todos nosotros vamos a ser llamados por el Señor. Dice, está escrito, en algún momento de nuestra vida el Señor nos va a llamar. Y el Señor nunca llega tarde. Siempre llega en el momento justo y a tiempo. ¿De qué serviría que llegue tarde? ¿Para qué viene? No, sáquese eso de la cabeza. Dios siempre llega a tiempo. Amén. ¿Qué le dijeron las mujeres cuando salieron al encuentro del Señor? Si hubieras estado aquí, mi hermana Lázaro no hubiera muerto. Lo que no sabía ella es que 4 días antes el Señor dijo, mi amigo Lázaro acaba de dormir y lo voy a despertar. Gloria al Señor, amén. Que el Señor ya tenía todo en sus manos. Cuando el problema llegó a tu vida, ya el Señor ya tiene la solución. Antes que te llegue el problema ya tiene la solución. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Él le avisó a su discípulo 4 días antes. Pero él dijo, voy a despertarlo, ya tenía la solución. Así que cambia la cara porque Dios ya tiene la solución tuya. Alábelo, ponga cara de felicidad, como dice el Tano, el italiano, de felicidad. Alábelo. Bien. Ahora bien, el milagro que va a ocurrir, amén, tiene una significancia muy profunda que lo que leemos en el texto a la luz de Isaías capítulo 54 verso 5, vamos para ahí. La gloria sea para el Señor. Isaías 54 versículo 5. Gracias Señor. Leemos ahí a ver qué dice. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra será llamado. Fíjese quién estaba sentado en las bodas. Sábelo. Fíjese quién estaba allí sentado. Tu hacedor.
¿Quién te mandó llamar tu hacedor? Alábelo. ¿Y cómo se llama? Jehová de los ejércitos. Así se llama. Y es además tu redentor, el que te redime de todo mal. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Alábelo. ¿No te llamó cualquiera? Fíjate quién te llamó. Fíjate a quién invitaste a tu vida. Alábelo. Bendito sea. Y a veces la gente se aflige. Dice, ay, estuvo en el culto, no vino fulano. Estuvo el Señor. Estuvo Cristo. ¿Te falta algo más? La gloria sea para el Señor. Entonces, y del libro de Oseas, vemos que el pueblo de Israel había desechado a su primer esposo. Vemos que le había sido infiel. Alábelo. Si ella dice, soy tu esposo, tu hacedor. ¿Qué habían hecho? Lo habían desechado. Ahora él estaba sentado en las bodas y no lo conocían. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Le había sido infiel, pero quedaba un remanente. En el libro de Sofonías, gloria a Dios. Es difícil encontrar Sofonías, pero si lo encontró, dígame. Gracias, Jesús. Toda la gloria y la honra sean para el Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Dios es bueno y es maravilloso. Sofonías capítulo 3, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Diga gloria a Dios. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Y usted se queja que es pobre. Alábelo. Y pobre, el cual confiará. Alabado sea el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que en la boda estaba sentado aquel, amén, que sabía que dentro de ese pueblo rebelde y contradictor había un pequeño grupo que era, como en cada iglesia, hay un pequeño grupo que le es fiel a Cristo, y hay otro que le da lo mismo la noche que la luz, que el día. Pero hay un grupo que les son fieles al Señor, que luchan contra la marea, que luchan contra todo viento, contra toda contra el pecado y contra todas cosas. Esos son los que sufren, los que padecen, los que se duelen. Alábelo. Los que cuando entra un pecador dicen, ay, porque están pariendo un hijo espiritual. El fruto de las oraciones que se hacen todos los días, el fruto de los ayunos. Aprenden a amar al prójimo, a amar al creyente. Sufren por la obra del Señor. No miran para otro lado cuando estamos haciendo algo, sino que ellos se involucran. Alaba al Señor. Ese pequeño remanente le es fiel al Señor. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Alábelo. Y pobre. Todo contrario a lo que se predica hoy. Alábelo. Amén. El cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira en su boca de ellos. Ni de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Un pueblo que le sea fiel a Cristo, no que lo traicione, sino que le sean fieles a la doctrina, que le sean fieles a la enseñanza. Amén. No, porque así dijo el Señor y punto, se clavó ahí. No los mueve nadie. Amén. La gloria sea para Dios. Estos son los invitados a las nuevas bodas. Hablando de las bodas celestiales. Pero usted tiene que aspirar a estar en esa boda. ¿Y cuál es la manera de estar ahí? Haciendo esta la voluntad del Señor. Entonces usted va a tener entrada amplia y generosa, entrada, como dice el apóstol Pedro, al reino de los cielos. Pero si usted ignora voluntariamente los mandamientos de Dios, se va a quedar. Amén. La iglesia no debe permitir ningún tipo de corrupción dentro de ella. Amén. La gloria sea para Cristo el Salvador. Bien.
Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, iglesia de Dios. Gracias le damos al Señor nuestro Dios. 19, versículo 9. Y dice la Biblia, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces usted está haciendo lo posible día a día en ordenar su vida ante los ojos de Dios para entrar en las bodas del Cordero. Amén. Así como Él estuvo en las bodas de Caná, usted va a estar en las bodas del Cordero. Amén. La gloria sea para el Señor. Y por eso venimos a la iglesia, para que cuando llegue ese día nosotros entregamos. Anoche vino una señora, María Ernestina. Ella aceptó a Cristo, estaba dolida hace un año, partió un hijo suyo. En plena pandemia partió el muchacho, varón joven todavía. Ella no entendía nada, dice, lo vi caminando, entró a la ambulancia y cuando se fue, nunca más lo vi. En ese tiempo de la pandemia estaban todos asustados, los médicos no sabían qué hacer, los expertos corrían de un lado para otro, ¿se acuerda que cremaban los cuerpos? Me lo devolvieron en una cajita. Mi nieto había venido el nieto chiquito, muchachito de 11, 12 años, y le dijo, abuela, vamos a la iglesia. Yo no puedo comer, no puedo dormir, no puedo respirar, no puedo hacer nada. Y entró aquí y aceptó a Jesús anoche. Y cuando ella me comentó el problema, le dije, quiero hablar con usted luego. Y pasamos allí a conversar con ella. Y me dice, ¿qué me pasó? Digo, no sé, no la conozco, señora. Digo, ¿qué le pasó? Y me dice, porque yo entré con una angustia que no me dejaba respirar y ya no tengo más nada. Tengo una tranquilidad y no sé qué pasó. Entonces me comentó que el muchacho iba a la iglesia, era cristiano evangélico. Le dije, entonces no murió, está durmiendo. Y yo lo voy a despertar en el día posterior. Cuando le leí la palabra de Dios en Tesalonicenses y le di la tranquilidad que Dios nos da a través de la Escritura, dice, me siento mejor todavía. Entró con una mueca de dolor y angustia y se fue con una sonrisa grande en su rostro. Eso es lo que hace el Señor, cómo cambia nuestra vida. Nos hace ver la situación. Dios, ¿cuánto habrá pedido su Hijo por usted en la iglesia para que usted un día acepte a Cristo como lo hizo hoy? Amén. Eso es la gloria sea para el Señor. Entonces eso es lo que hace el Señor y nosotros tenemos que estar al pendiente de la Escritura. Amén. Gloria al Señor. Hoy se usa la palabra para conveniencia propia. Se usa la palabra para hacer dinero. Palabra. Eso no debe ser así. Se debe enseñar lo que Jesús enseñó y punto. Amén. Y nunca trate de no hablar de plata en las reuniones generales. Eso se le enseña a la asamblea, a los miembros activos de la iglesia. Se le enseña lo que es una ofrenda y lo que es un diezmo. Después si lo hacen o no lo hacen ya es problema de él. Yo no soy el que bendigo, el que bendice es Dios. Pero nunca se habla de dinero en las reuniones generales. Pero hoy en día vos entras a una iglesia y lo primero que... como la canción esa que cantaba Liza Minnelli, money, 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 money. ¿Qué quiere decir? Dinero, 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 dinero. ¿No le gustó? ¿Va entendiendo algo? Ahora, el vino nuevo, escuche bien esto, según San Juan capítulo 2, 11, dice, este principio de señales hizo Jesús, gloria al Señor, 1:11. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea que él había venido y el vino nuevo tiene un significado. Amén. Quiere decir que el viejo tiende a desaparecer y uno nuevo va tomando. La ley empieza a desaparecer y asoma el Evangelio de Cristo. Las buenas noticias. ¿Va entendiendo? Él allí se presentó ante los hebreos y le dijo, esto ahora hay vino nuevo. Ahora viene algo nuevo. Él, el testador, estaba cambiando el testamento. ¿Va entendiendo? Entonces usted tiene que lograr ese entendimiento. Algo nuevo venía, no para los hebreos solamente, sino para todo el mundo, para nosotros también. Cuando lee esto usted se tiene que poner muy feliz. Amén. Porque esto no era solamente, amén,
que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Él vino para traer el mensaje no solamente a los hebreos, primero a los hebreos, claro que sí, pero para todo el mundo. Y nos incluyó a nosotros, Señor. Entonces tenemos que estar más que agradecidos. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a nosotros, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué siente usted al estar sentado al lado de un hijo de Dios? Porque usted, mal que le pese, el que está al lado es un hijo de Dios. Es una hija de Dios. ¿Qué se siente ser un hijo de Dios? Tiene que tener esas experiencias, hermano. El Evangelio sucede a la ley. Amén. Sucede a la ley. Romanos capítulo 10, verso 4. Gracias, Señor. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice así: porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Alabado sea Dios. Cristo es el fin de la ley. Se acabó la ley. Amén. Para justicia, ¿a quién? ¿Cuántos creen? Amén. Entonces para usted, alábelo. Justicia para todo aquel que cree. Entonces todas las injusticias que usted padeció hasta aquí se acabaron. Ahora empieza usted a vivir la justicia de Cristo. Cuando alaban al Señor. Por eso dice la Biblia en San Juan 1:11, los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, venía el cambio. La gloria sea para el Señor. Venía una buena noticia. No solamente, amén, cuando los ángeles cantaron, no solamente será para los hebreos, sino para todo el mundo. ¿Se acuerdan? El nacimiento de Cristo, cuando los ángeles bajan y cantan, que será para todo el mundo. ¿Cuánto alaban al Señor? Oh, tiene que decir gloria a Dios estas cosas, porque son maravillosas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante. Los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice así: y repentinamente apareció el ángel con una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres, para todo el mundo. Amén. Esta noticia del Salvador era para todos nosotros. La gloria sea para Dios. Bien, pues no le reconocieron. Ahora, ¿por qué tenían vedado el velo? ¿Por qué tenían puesto el velo y no podían reconocerlo si ellos de chiquitito mamaban la ley e iban al templo y estaban en el templo y todo el tiempo se les explicaba la ley, se les explicaba la ley? ¿Por qué? ¿Por qué se les cerró? Porque habían ignorado voluntariamente las Escrituras. Así toda iglesia que se jacte de ser cristiana evangélica y no haga primar la palabra de Dios dentro de la casa de oración, se le va a caer el velo y no va a poder ver. No va a tener experiencias espirituales, no va a conocer los talentos, no va a conocer los dones, nada de eso. Porque han contaminado las cosas santas con la mundanalidad. Han convertido la libertad que Dios le dio en libertinaje. Y eso se ve dentro de la iglesia. Entonces el Señor le pone el velo para que no conozcan la verdad. Alábelo. Pero cuando usted viene y se santifica, cuando usted más se santifica para con Dios, obedeciendo la palabra de Dios, soportando las críticas de todos lados. Porque miren, no me han dicho hasta dinosaurios. ¿Qué es lo que no me han dicho? Pero aquí estamos firmes. Si estamos hasta aquí es porque Dios nos ayudó. Y Dios nos extendió la mano. Y Dios nos sostiene. Toda la gloria para Él. Y el único mal que hemos hecho es leer la Escritura. Hemos hecho otro mal que leer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No le reconoce. Entonces le estaba cegado el pan. Amén. Y lo dijo el apóstol Pedro. Porque si lo hubieran conocido, jamás hubieran muerto al Hijo de Dios. Cuando alaban al Señor. Dice, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro dice, en el versículo 14, mas vosotros negaste al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida. Fíjese que estaban tan ciegos que estaban matando al autor y consumador de la fe. Que estaban al hacedor, a su padre, a su esposo. Y pidieron en lugar de él un homicida. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto disponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo. Hechos 3:14. Y pediste que se os diese un homicida. Y mataste a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual
de lo cual nosotros somos testigos. ¿Cuántos llegó ahí? Por eso no entendían, por eso no veían. Estaban tan ciegos, el diablo había corrompido sus mentes. Lo había dado vuelta y lo había puesto contra Dios, como puso a la tercera parte de los ángeles. Como a veces en la iglesia cristiana, algunos que viene, el diablo lo da vuelta y lo pone contra la iglesia. Y lo pone contra el pastor. Alábelo si puede. Esto es una verdad. Ya lo dijo Pablo antes de irse al cielo. De vosotros mismos se levantarán. Por eso tienen que estar velando. A mí cuando el diablo viene a proponerle algo, diga, no, mi hijo, acá no. Cierre la puerta. ¿Cuánto alaban al Señor? Gracias, Jehová. Ahora bien, no le reconocieron como Mesías. No le reconocieron como el Mesías que traía el nuevo pacto. No sabemos a qué se debió la falta de vino a mitad del banquete. Pero es muy raro que un banquete se quede sin vino. Amén, porque está todo calculado. Está todo preparado para que no falte nada. Ahora, ciertamente, no a la llegada de Jesús y sus discípulos, puesto que estaban invitados de antemano. Quizás los novios calcularon mal la cantidad, que se trataba del vino verdadero, no de zumo de uva, fermentado, sin fermentar. El zumo de uva es la uva que usted recién le exprime, que puede tomar hasta un bebé ese jugo. Pero cuando eso se fermenta, entra en acción el alcohol y ahí tiene un problema. Por eso, usted en la vieja vida siempre pedía el añejo. Acuérdese. Alábelo al Señor. Cualquier experto en vinología, y en la iglesia cristiana va a encontrar mucho, le dice que el añejo. Entonces era vino fermentado que estaban tomando. Y la boda tuvo lugar entre octubre y mayo, eso según los teólogos bíblicos, mientras que las uvas se recogían en junio y septiembre. O sea que no podía hacer zumo de uva porque no había uva. En aquel tiempo no había cómo conservar, no había ese tipo de cosas. ¿Sí? El uso del vino es lícito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y puede verse en Génesis 14, 18. No se ponga contento. 14, 18. Este es el versículo que me faltaba. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y número capítulo 6, versículo 20, y dice la palabra del Señor: y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. El nazareo, aquel que no se cortaba el cabello, bueno, no bebía vino en sí. Pero después de hacer cumplir estos requisitos, sí puede tomar. Deuteronomio. Gloria a Jehová. Esto tiene que dar un repaso usted ahí. Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Iglesia del Señor. Gracias, Jehová. Gracias, Jesús. Deuteronomio 14, 26. Y dará dinero por todo lo que desea, por vaca, por oveja y por sidra o por cualquier cosa que tú desearas. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. El vino no es para emborracharse. Amén. Nehemías. Gracias, Jesús. Va a conocer muchas cosas lindas en la Biblia. Capítulo 5, verso 18. Y dice la Biblia, la palabra del Señor: y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas también eran preparadas para mí, aves, y cada 10 días vino en toda. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Gloria al Señor. O sea que se podía tomar vino. Amén. Pero ese es el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo entonces. Mateo capítulo 11, versículo 19. Gloria a Dios. Es información esta bíblica para usted y para mí. El Hijo del Hombre, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice aquí un hombre
comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Timoteo 5:23, primera. Gracias, Señor. No se ponga contento. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de ¿qué? ¿De qué? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si usted está sanito, no tiene por qué tomar vino, tiene que tomar agua. A Timoteo, a veces hay muchas ocasiones que el paciente va al médico y el médico le dice, en las comidas usted va a tomar medio vasito de vino. Es una receta médica. Si el médico de los médicos le recetó a Timoteo un poco de vino en las comidas, no es nada malo que el médico de cabecera que usted tiene le pueda en alguna ocasión, debido al problema que usted pueda llegar a tener en su estómago, como Timoteo, le recete esa cuota de alcohol para su estómago. No estoy hablando de 3 jarrones, ni de 5 tinajas, de 100 litros, no. ¿Amén? Porque usted sabe que cuando se calentaba el pico, como se dice vulgarmente, ya no. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. O sea, donde el original dice vino, no dice zumo de uva. Zumo de uva es el jugo y el vino original es aquel que está fermentado. Lo que tomaron el Señor y sus discípulos en la celebración de la Pascua en abril no pudo ser vino fermentado. Ahí tomaron zumo de uva. Por eso usted cuando toma la cena, toma jugo de uva sin alcohol. Por más que le meta un trago grande, que se tranquilo. Si le hacen el control de alcoholemia por ahí, no va, 0. Alábelo. No, pero algunos agarran la copa como si fuera la última vez. Alaba al Señor. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. El hecho de que Jesús realizase su primer milagro para convertir el agua en vino, del cual los invitados iban a beber a discreción. San Juan 2:10, léalo porque está escrito, yo no estoy inventando nada. Dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando hayan bebido mucho, a discreción. Entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Nadie le va a ganar a Jesús hasta el vino. Alaba al Señor. Diga gloria al Señor. Lo cual no quiere decir emborracharse. Amén. A causa de la borrachera, cuántas muertes y desastres hay todo el tiempo y familias viven mal, como muchos de nosotros hemos vivido mal a causa del alcoholismo. Hogares devastados, matrimonios dispersados, accidentes. Usted va a ver todos los días como hoy, un día como hoy, va a poner la noticia y ve un accidente, alcoholizado, no sé cuánto de alcohol, muertos por todas partes. ¿Alaben? Siempre el Señor tiene razón. Es señal de que el vino no está prohibido en la Biblia, pero también es cierto, por eso le dije que no se ponga contento, porque algún marido le pegó un pedazo a la señora y dijo, anda a traerme el botellón para hoy. No se ponga contento. Pero también es cierto que la Biblia prohíbe el abuso del vino por la intoxicación que comporta y la disolución a la que da lugar. Hay disolución, hay problema. Dos amigos se sienten, se ponen a tomar, al rato están a los tiros. El vino empieza a escarbar rencores viejos y termina en una terrible problema. ¿Cómo terminaban su fin de año? ¿Se acuerdan? Sus 24 de la noche, tipo de la mañana. ¿Y cuál era el causante de todo eso? Alaba a Cristo el que puede. Y vamos a leerlo en la Biblia, Levítico 19. Gracias, Jesús. Tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra. Vio que le dije que no se ponga contento. Tú ni tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis.
O sea que si ellos en ese momento tomaban vino o sidra y entraban en el tabernáculo, automáticamente quedaban muertos. Alaba al Señor. Por eso les dije, no se ponga contento. Cuando entréis en el tabernáculo de Dios, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. La gloria sea para el Señor. Proverbios capítulo 31. Gloria al Señor. Eso, gloria a Dios, nos sale muy convincente. Pero bienvenido sea, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Claro que sí, gloria a Dios. Capítulo 31 del libro de Proverbios, versículo 4 dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes. ¿Qué cosa no es de los reyes? Beber vino. Y usted es un rey. ¿Sabe eso o no? ¿Cuántos saben que es un rey? El que está al lado, mírelo bien. Eso es un rey. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que no? Reyes y sacerdotes para Dios. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Amén. ¿Tiene cara de reino? Más o menos, no está convencido. Ni de los príncipes de la sidra. No seas que bebiendo, ¿qué cosa? Y perviertan el derecho de todos los afligidos. Amén. Cuidado con eso, por eso le dije no se ponga contento. Eclesiastés capítulo 10, versículo 17. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de noble y tu príncipe comen a su hora para reponer su fuerza y no. Ah, gloria al Señor. Ah, me dio el dulce, pero el queso no. Alábelo. Isaías, capítulo 5, versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana. ¿Para qué? ¿Se acuerda aquellos tiempos cuando decía, sérveme algo para componerme? Y usted no conocía la Biblia y Dios ya lo tenía escrito. ¡Alábelo! Hay de los que se levantan de mañana. ¿Cuántos se estarán levantando ahora, en estos momentos? O dentro de un rato. Y van a decir, tráeme algo más para componerme. ¿Para seguir qué cosa? Que se están hasta la noche, hasta que el vino los encienda. Alábelo. Le dije que no se ponga contento. Isaías 28:7. Pero también estos erraron. ¿Con qué cosa erraron? ¿Qué es lo que los hizo errar? Amén. En todo momento. En el hogar, en la finanza, en la familia, en el auto, cuando maneja. En todo tiempo va a errar si es dado al mucho vino. Alábelo. También estos erraron con el vino y con sidra. Se entontecieron. ¿Quién? ¡Oh, el sacerdote! ¿Sabía que usted es el sacerdote también? Lo dice la Biblia. Y profeta erraron con sidra. Fueron trastornados. ¿Por qué? Por el vino. ¿Se aturdieron con qué? Erraron en la visión. Alabado sea Dios. Diga, Dios tiene razón. No bebo vino. Hasta alaban al Señor. Toda la gloria sea siempre para el Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Efesios 5:18. Gracias, Jesús. Y dice la Biblia: no embriaguéis con qué. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay que. Claro que sí, hay disolución, trae problemas. De todo tipo trae problemas. Antes bien se lleno de qué? Del Espíritu Santo. Cuando usted dice, a usted le gusta andar así medio, llénese del Espíritu Santo y va. Venga esta noche al culto y va a ver como algunos se embriagan acá y andan parece torpe ahí, pero están llenos del Espíritu Santo. Alaba al Señor. La gloria es para el Señor. Bien, 1 Timoteo 3:8. Toda la gloria para el Señor. Y dice la Biblia, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado al vino. Guarda con los diáconos, aflójele al vino. No dado al mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta. Son unas condiciones que Dios le puso al diácono. ¿Cuánto alaban a Jesús? Qué lindo es el Señor. Dios nos enseña, Proverbios 21. ¿Va entendiendo? Para saber por qué. Ay, ¿por qué Jesús tomó? No, tranquilo.
Toda la gloria sea para el Señor. ¿El vino qué es el vino? El vino es escarnecedor, trae problemas. Y la sidra alborota. La gente cuando ya bebió un poquito de más se pone, el dicho común dice, se pone alegre. No, alborotador. Se empieza a alborotar. Y usted ve, ahí anda la mujer tranquila, va y viene. Cuando ya tomó 2 o 3 copitas, y ya empieza a alborotarse. ¿Lo dice la Biblia o no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que prestarle atención a los consejos que el Señor nos da. Que Dios nos da a nosotros. Y Dios nos aconseja para bien, para que nosotros, con la ayuda de Dios, podamos vencer, porque a veces nos cuesta, no es fácil. Yo los lunes venía a mi casa y decía, Señor, me daba cuenta, pero no podía, me superaba. Solamente con Cristo podemos vencer y tener dominio propio. Amén. Cualquiera que por ello erra no es qué cosa, lo dice 21 de Proverbios, no es sabio. El que se equivoca bebiendo mucho vino, mucha sidra y comete cosas que no tiene que hacer, amén, gloria al Señor, no es sabio. Bien, la madre de Jesús le ruega que saque a los novios de este apuro. ¿Qué le dice ella? No tienen vino. No mandó a buscar a ver si en la esquina estaba abierta para comprar un barril. No. Vino a Jesús, así tiene que ser. Usted tiene que ir a Jesús cuando está el problema. No tienen vino. San Juan capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¡Qué problemón! Es probable que María, al conocer el poder y la generosidad de su hijo, esperase que él hiciese algo, porque ella sabía quién era él. Amén. Se lo había dicho el ángel. Amén. Algo que habrá sido para María verlo, ¿no? Servirle la comida, hacerle el desayuno. ¡Qué privilegio que tuvo! Amén. Estar en la carpintería ahí. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos de él lo tenían ahí, no lo querían primero. ¿Qué habrá sido estar con el Señor todos esos años? Verlo caminar por el barrio, como una persona más. Qué tremendo. Entonces ella sabía y esperaba que él hiciera algo. Ya el Espíritu dentro de ella, amén, tal vez le avisaraba alguna idea, algo. Que él hiciera algo para sacarlos del apuro. Y es posible que el novio estuviera preocupado, porque al primero que le avisan es al novio. Dice, mira, no hay vino, se acabó, ¿y ahora qué hacemos? Viste que la gente, si no no tomó nada todavía, bueno, viste, está tranquila, pero ya cuando tomó un poquito, dice, mozo, y el mozo, viste, mozo, y el mozo nada. Se creó un problema. Estaría preocupado por la situación y tratase de hallar vino en alguna parte, pero ¿a dónde vas a encontrar vino para tanta gente? Pero María se dirigía a la fuente misma. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Cuando tenemos un problema, ir a Cristo. Usted no tiene que dudar de que Cristo lo escuche y de que Cristo toma el problema en sus manos. Cuando usted va a orar, a pedirle algo a Jesús, debe creer que Dios ya lo tomó en sus manos. Y debe quedarse tranquilo esperando la voluntad de Dios. No es cuando usted quiere, no es ya, es cuando Dios quiere, pero que ya está en las manos de Dios, está. Y que la orden de la bendición va a venir de acuerdo a la fe que usted exprese para con Dios. Entonces, se refiere a la conversación entre Jesús y su madre. Ella le comunica la situación, le dice, no tienen vino, en el versículo 3, y es probable que María, al conocer el poder del Señor, esperase que él hiciese algo. Esto nos enseña a nosotros a preocuparnos por las necesidades y los problemas de nuestros amigos. Cuando nosotros vemos, ahora que somos cristianos, vemos una persona que está pasando algún momento difícil, no tenemos que ignorar eso. Amén. Tenemos que ir como María a Jesús y decirle, esta persona está pasando un problema. Amén. Eso nos enseña María. No miremos para otro lado. Señor, tú puedes hacer algo. Esta persona está padeciendo esta dolencia, esta enfermedad.
Este amigo mío tiene problemas en el matrimonio, Señor, ayuda. Señor, esta persona que conozco está enferma. Tú puedes hacer algo. Usted puede ir a Cristo. De la misma manera que fue María a decirle, no tienen vino, ayuda a esta gente. Usted también puede ir a decirle a Jesús, ayuda a este amigo mío, a este conocido, a este pariente, a este vecino, a este compañero de trabajo, sea quien sea. Usted no puede mirar para otro lado. Usted tiene que acogerse al problema y decirle a Jesús, tú puedes hacer algo. Tanto en nuestros apuros como en los de nuestros conocidos, amigos, parientes. Es nuestro deber y señal de gran prudencia acudir a Jesucristo en oración. Y cuando así lo hagamos, no queramos imponerle al Señor nuestra voluntad. No es darle órdenes a Dios. Hay cristianos que se equivocan, amén, y no saben que están en la condición de siervo y que tienen que pedirle, amén, que se haga la voluntad del Señor. Si tú quieres, Señor, amén. Entonces, no imponerle nuestra voluntad. Yo conozco gente que dice, si Dios me da esto, voy a la iglesia. No, no estás en esa condición. Tienes que ser humilde para con Dios. Amén. No imponerle al Señor nuestra voluntad. Basta con que le expongamos humildemente el problema que tenemos. Amén. La respuesta de Jesús parece áspera. Cuando le dice, ¿qué tienes conmigo? Parece áspera y dura. Es como que el Señor le hace una reprensión a María. Amén. Él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¡Epa! Aún no ha llegado mi hora. Tranquila. Parece duro. Amén. Pero él estaba sujeto a su padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienes conmigo? Para entender correctamente esta frase vamos a leer 2 de Samuel capítulo 2 de Samuel. Gracias, Jesús. 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Y dice la palabra del Señor. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace? ¿Qué tengo yo con vosotros? ¿Qué tengo que ver en este asunto? Es lo que Jesús le parece decir a María. Lo mismo que en este pasaje. ¿Qué tengo yo? Responde el rey. ¿Qué tengo yo? No tengo nada. Jesús le está diciendo a María, ¿qué tienes conmigo? Amén. ¿Por qué a mí? Es como decir, esto no es asunto de tu incumbencia. Esto no te incumbe. Pero Jesús seguramente estaba contento y se va a poner contento cuando un hijo suyo como usted se preocupe por el problema de un amigo suyo. Y venga a él y le traiga el problema. Jesús se va a poner contento porque va a decir, es lo que yo espero que sientan mis hijos por el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Usted está trabajando en donde usted trabaja y sabe que el compañero de trabajo está pasando un grave problema. Y usted le dice a Jesús, Señor Jesús, tú puedes ayudarlo, tú puedes hacer algo. Tú arreglaste mi hogar, arreglaste mi matrimonio, me sanaste, me liberaste de los vicios. Tú puedes hacerlo por él. Jesús se va a poner contento. Jesús se va a alegrar. Si usted se entera que su vecina está pasando un grave problema y usted le dice a Jesús, Jesús, tiene un problema grave. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, María con su impaciencia, gloria a Dios, versículo 40, San Lucas, vamos a San Lucas 2. Gracias, Jesús. Qué bueno es el Señor. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, aquí tu madre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ahora entiendo por qué María le dijo que no es negocio de papá esto. Ayudar al prójimo, socorrer al necesitado. Alabado sea el nombre del Señor. Se olvida de que Jesús tenía que hacer, gloria a Dios, cada cosa en su momento. ¿Cuántos saben eso? Cada cosa tiene su momento, lo dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, no tiene por qué desesperarse. Cada cosa
en el momento preciso que el Padre le va a indicar, y él no podía consentir, el Señor Jesús, que nadie, ni siquiera su madre, interfiriese en los planes mesiánicos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. San Juan capítulo 4, versículo 34. Presta atención, por favor, iglesia. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es mi comida, que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos enseña aquí a poner la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Recuerde que cuando le enseñó a orar a los discípulos le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. No podemos intentar torcer la voluntad del Señor. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Es lo mismo que cuando un ser querido parte. ¡Ay, todos lloramos! ¡Ay, me enojo con Dios porque se lo llevó! Pero Dios sabe que mañana se iba a perder y lo llevó antes que se pierda. Dios sabe todas las cosas. Muchas veces cuestionamos a Dios en muchas cosas y no tenemos el conocimiento para hacerlo y cometemos errores, y Dios tiene paciencia con nosotros. Alábelo. Jesús enseña que aquí a poner la voluntad de Dios por encima de los lazos de parentesco. Primero está el Señor. Antes que tu esposa, que tu hijo, que tu hija, que tu madre, que tu padre, está el Señor. Primero está el Señor. Tú eres mi madre terrenal, pero yo estoy sujeto a mi Padre celestial. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces él le dice, ¿qué le dice? Aún no ha llegado mi hora, dice el capítulo 2 de San Juan, versículo 4. No ha llegado mi hora, ¿qué tienes conmigo? Muchos entienden que esta hora era el comienzo de hacer milagros. Así interpretan algunos. Bueno, no ha llegado la hora que empieza a hacer milagros. Gloria a Dios. Otros piensan que la hora ha de ser la de su pasión y muerte, conforme a lo que leemos en la Biblia. San Juan 7:30. Toda la gloria para el Señor. Dígale al que está al lado: hoy es domingo. Amén. Así se pone un poco contento. San Juan 7:30. ¿Qué nos dice la Escritura? Amén. Porque aún no había llegado su hora. Muchos querían prenderlo, querían hacerle cosas, pero no llegó la hora. Estaba tranquilo, no se apuren. Amén. San Juan 8:20. Gloria a Dios. Mira las cosas que yo tenía escritas en la Biblia y no sabía. Esta palabra habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Gloria al Señor. San Juan 12:23. Toda la gloria para el Señor. Gracias, Jesús. Dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. San Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Todo tiene su hora debajo del cielo. Alguien tiene que decir amén. San Juan capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Padre, la hora. Diga gloria a Dios que pueda. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Dios es bueno. Sin embargo, parece más natural interpretar que la hora, como dice aquí en el San Juan 2:4, aún no ha venido mi hora. La hora de Jesús como el tiempo u oportunidad de Dios para Él es cada momento. Es cuando se presenta el problema. Amén. Gloria a Dios. Hay cosas que están meticulosamente detalladas y no se pueden mover, como la venida de Cristo. Amén. Muchos están diciendo: no se equivoque. Nadie sabe, pero que viene bien. Amén. Por eso lo hizo el Señor, para que la iglesia de todos los tiempos esté preparada. Palabra. Bien. San Juan capítulo 7, versículo 6 nos dice la Escritura. Gloria al nombre del Señor. 7:6. Dice así: entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún, más vuestro tiempo siempre está presto. Amén. Entonces podemos entender que el Señor va a obrar en el momento que se presente el problema, en el momento que se presente la necesidad. Tenemos que tener ese pensamiento. Amén. Porque eso es lo que la Escritura nos muestra. Jesús lo hizo después
por su propio impulso cuando previo que este principio de señales, así dice la Biblia, este principio de señales, o sea, comenzaba el Señor a manifestar su gracia para con los hombres. La gloria sea para él. Y hasta el día de hoy lo está haciendo. Así que usted, si necesita una gracia de Dios, que quiere decir una bendición, no se prive esta mañana y diga al Señor, puedes bendecirme si tú quieres en este día. Tú sabes el problema que tengo, tú sabes la necesidad que tengo, tú sabes lo que yo necesito, Señor, ayuda. Ay, el Señor está presto, listo para socorrerlo. Amén, sea sincero y va a ver la gloria. Entonces, este principio de señal iba a seguir para confirmar la fe de los discípulos. San Juan capítulo 2, verso 11. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. O sea que esto sirvió. Si no creen por lo que les digo, van a creer por lo que hago. Los discípulos vieron eso y se asombraron. Oh, este es el Mesías. De este no me separo nunca más. Alábelo. ¿Va entendiendo? Para que sus discípulos entendieran el asunto. Su madre indujo a que hiciese algo cuando comenzaba a faltar el vino. No tienen vino. Como queriendo decir, haz algo, Jesús. Amén. Pero él esperó a que la necesidad llegase al extremo. Hasta que se acabó el vino, hasta que los mozos se miraban entre sí, hasta que empezaron a correrse el murmullo para ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Los mozos se miraban uno al otro con no sé, la jarra, no sé en qué servirían. Y se miraban, ¿y ahora qué hacemos? No sé, ya me pidieron vino, no sé qué hacer, ya no hay más. Y empezó el comentario. Amén. Cuando tenés un problema grave, viste que se te acerca la hora y se te agrava, y vos lo tuviste medio guardado el problema. Lo tuviste medio oculto, pero cuando se acercaba la hora, vos ya empezaste a contarle a este, y ya se enteró tu mamá, tu abuela, tu tío, y ya empezaron a saberlo todo, y ahora qué hacemos, y empezó el alboroto. Alábelo. Amén. Entonces, la gloria sea para el Señor. Él esperó hasta que el problema llegara a su extremo. Esto nos enseña que el momento extremo para el hombre es el momento propicio para Dios, y de eso está llena la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. ¿Cuándo salió agua de la roca? Cuando ya estaban con la lengua seca. ¿Cuándo se abrió el mar? Cuando el faraón ya está con la espada en la mano, rayándole las espaldas. ¿Cuándo? Entonces parece que el Señor... ¿Cuándo mandó el ángel? Cuando los leones abrieron la boca para tragárselo a Daniel. ¿Cuándo bajó el Hijo de Dios al horno? Cuando ya el horno estaba bien caliente. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces esa parece que es la oportunidad de Dios, como quien dice, es su hora para obrar en favor tuyo. Llega cuando nos vemos reducidos al máximo aprieto y ya no sabemos qué hacer. Cuando la situación apremia, ahí llega el Señor. La tardanza de la gracia, de la bendición, no ha de ser tomada como un no del Señor, todo lo contrario. Nunca diga Dios no me escucha, porque Dios escucha. Amén. Nunca dice Dios no me tiene en cuenta. Eso es lo que el diablo quiere que usted crea, para que no se aferre más y más al Señor. El diablo sabe que el único que lo puede ayudar a usted es el Señor. Ni toda la ciencia de la tierra tiene la respuesta para usted, pero Cristo la tiene. Entonces el diablo trata de alejarlo de la solución. No cometa ese error. Amén. Es lo mismo que cuando usted ora y no recibe la contestación. No quiere decir que Dios no lo escuchó. Amén. Cuando Daniel empezó a orar, el ángel le dijo, al principio de tu ruego, la orden fue dada. Alabado sea Dios. Entonces la orden está, si está tardando es porque falta fe. La gloria sea para el Señor. Entonces la tardanza de la bendición de Dios no debe ser tomada como una negativa a la oración. A pesar de la reprensión de Jesús a María, supo que su hijo iba a sacar a los novios del apuro. No tienen vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y se alegró en decir a los que servían. Fíjese que los mozos estaban todos allí medio compungidos sin saber qué hacer. Entonces, después que ella le dice a Jesús, no tienen vino, y que Jesús a modo de reprensión le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué hace la madre de Jesús? Le dice a los que servían, ¿qué les dice? Ese es el secreto para la bendición. Usted está en la iglesia hoy, usted tiene la Biblia en la mano, usted sabe lo que dice Jesús, haga lo que dice Jesús. Cuando usted hace lo que dice Jesús, entonces usted va a ver la gloria.
Usted va a salir de aquí como ha pasado muchas veces y allá en la esquina está la hermana toma mate, la hermana me levanto a las 10, la hermana no voy a la oración, la hermana no me gusta el ayuno, la hermana lo sé todo. Y te va a decir, no están así. ¿Y a quién le vas a hacer caso? ¿Al Señor Jesús o a esa hermana o a ese hermano? Que nunca vienen a la iglesia pero lo saben todo. Gloria a Dios. Que no necesitan ser apacentados, como dijo el apóstol Pablo, si nosotros ya reináis. Entonces usted no cometa ese error, hágale caso a Jesús. Haced todo lo que os dijere, le dice María en el versículo 5, hagan todo lo que le dice el Señor. Como Abraham le creyó, y aquí se va a sorprender, Romanos capítulo 4, verso 18. Gracias Jesús. Y dice la Biblia, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No tenía nada a favor Abraham, todo tenía en contra. Amén. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? No hay vino, no avisoramos ningún tipo de solución. Amén. Al hablarle a los sirvientes, María no llama la atención hacia ella, sino que atiendan a Jesús, que miren a Jesús. Ella quiere que todos escuchen a Jesús y hagan lo que dice Jesús. La gloria sea para el Señor. Entonces, ella desvía la atención hacia Jesús, el único que puede salvar y sacar a todos del apuro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces quiero decirle a usted que si usted está pasando algún apremio, hoy es el día, amén, en que Dios puede sacarte de ese problema, cualquiera sea el problema. Ahora, ¿por qué creyó conveniente María hacer esta advertencia a los sirvientes? Cuidado. Nunca tenemos que ignorar la palabra de Dios o los mandamientos de Dios. Cumplirlo al pie de la letra. Acuérdese de Josué. Meditarás en este libro de día y de noche y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Si a usted las cosas no le están saliendo bien es porque está ignorando en algo las instrucciones de Cristo. Si usted, hermana, le dieron una receta y el pastel le salió agrio, es porque se pasó con la vainilla o con el limón, algo hizo mal. Pero si usted respeta los ingredientes, el pastel le va a salir bueno. ¿Cuánto más si respetamos la palabra de Dios? En todas las áreas, al menos un mecánico tiene el plano del auto, una casa tiene el plano, todo, y si se respetan las medidas y las cosas se van a hacer bien. Pero cuando se ignora alguna medida o no se le pone el material que lleva o el hierro que lleva una estructura, se puede caer abajo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando se ignora voluntariamente los mandamientos de Dios, puede pasar algo y no ver la gloria del Señor. Alaba a Dios que puede. Entonces, cuando acudimos al Señor en súplica por alguna bendición, dos cosas pueden desalentarnos: el sentimiento de nuestra propia necedad y flaqueza. Amén. El temor de que el Señor nos rechace. Eso puede ser uno. Segundo, a veces las aflicciones continúan. Después que le pedimos a Dios, sigue el dolor, sigue el problema. Acuérdense de los 10 leprosos. Le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Le dijo o no le dijo? Amén. Y ellos no se quedaron allí leprosos, sino que fueron. Y mientras iban, la lepra iba desapareciendo. Mientras empezás a obedecer a Dios, las cosas se empiezan a corregir. Las cosas se empiezan a arreglar. Dios ve mientras usted comienza a obedecer. Amén. Alábelo al Señor si puede. Entonces, no es que Dios parece que no te escucha o está sordo. No, de ninguna manera. La gloria sea para el Señor. Parece que no nos escucha, está sordo a nuestros ruegos. Este parecería ser el caso de María en aquella ocasión. Sin embargo, ella no piensa en el ánimo y obra de la manera más sabia y prudente y recomienda la obediencia a las órdenes de Jesús. Les dice, hagan todo lo que Él dice. Ahora, usted póngase en el lugar de los mozos. Este hombre ya se tomó 5 jarrones de vino y me hace seña que le sirva a otro. Y yo voy a servirle agua. Lo más normal es que me ponga la jarra de sombrero. ¿Cómo hago yo para servir agua en vez de vino? Mozo. Y yo me aparezco con una jarra de agua.
Alabado sea Dios. No era fácil estar en las sandalias de aquellos sirvientes. Entonces, quienes esperen el favor de Dios o el favor de Cristo deben estar dispuestos a cumplir las órdenes del Señor. Y las órdenes de Dios están escritas en ese libro que usted tiene en la mano, que se llama la Santa Biblia. Así que no las puede ignorar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y debe estar dispuesto a cumplir sus órdenes. Porque usted sale de la iglesia bien hinchado, infladito, sale con fuerza y de pronto va y lo comenta. Pero no es tan así, te dice el otro. No, mirá, yo tengo tantos años y no, a mí no me vengas con eso, viste, las cosas pasaron, estamos en otra era. El diablo está trabajando activamente. Si hay algo que no pasa nunca es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así que tenga mucho cuidado. El camino del deber es el camino de la misericordia. El camino de la obediencia es el camino de la bendición. Y a los métodos de Cristo no se les puede poner objeciones. Recuerde que Él es el Señor. No cometamos el error de los hebreos, que lo tenían allí a su marido, a su hacedor, y no lo conocían. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús obró finalmente el milagro. Proveyó la necesidad mucho más abundante de lo que cualquiera habría esperado, porque Cristo es todo misericordia. Te va a dar más de lo que tú. Amén, acuérdese que comieron 5,000 y quedaron ¿cuántas canastas llenas? Un montón de canastas llenas. Siempre el Señor te va a dar en abundancia. Para que tengas tú y que tengas que compartir con aquel que necesita. Siempre te va a dar de más, Señor. La gloria sea. El milagro mismo consistió en convertir el agua en vino. Con esto mostró Jesús ser el dueño de la naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea. Claro que Él creó los árboles. Y le dijo al hombre que amén, que ellos que podían comer de todo. Con solo su palabra, una transmutación química ocurrió en un instante, porque las moléculas del agua pasaron a ser moléculas del vino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso fue tremendo. Amén. Y no sino de cualquier vino, sino de un vino excelente. Él es quien hace las viñas, hermano. Él es quien creó la parra, el árbol que produce la uva. Él fue. Él dio la orden a la parra y le dijo: produzca fruto. Con el mismo poder hizo que el agua se convierta en vino. Alguien tiene que decir gloria a Dios. De la nada creó una planta. Y de esa planta creó la uva. ¿No iba a poder hacerlo? Claro que sí. Todo lo puede el Señor. Él es el Señor, nunca se olviden. Con el mismo poder que hizo que el agua se convierta en vino. Todos los milagros de Cristo en el Evangelio de San Juan le sigue un mensaje. Por eso se los llama señales. Para que nosotros estemos atentos. Amén a lo que dice la palabra del Señor. Lo que habrá sido para los discípulos. Entonces, mire qué duro de entendederas. Porque ellos habían mamado la ley de chiquito, pero aún necesitaban ver un milagro. Porque dice el versículo 11, y sus discípulos creyeron en Él. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Este primer milagro lleva un mensaje, la conversión de agua en vino. Señalaba el paso de la ley al Evangelio. Alábenlo. Dejaban, amén, una cosa para incursionar en otra, que no solamente era para los hebreos, sino para todas las naciones. Las circunstancias en que se realizó el milagro fueron tales que hacían imposible cualquier clase de trampa o engaño, porque fueron los sirvientes los que pusieron el agua. Primero, se llevó a cabo en 6 tinajas de piedra, las cuales estaban destinadas a la purificación, legales, ordenadas por la ley de Dios, se tenían que lavar, y otras muchas añadidas por tradiciones de los ancianos, y había entre ellos el dicho siguiente: el que usa mucha agua para lavar ganará mucha riqueza en este mundo. Por eso se higienizaban constantemente, porque había ese dicho entre ellos que cuanto más limpio estaban, más dinero ganaban. Así que a bañarse todo el mundo. Amén. Segundo, son de notar las siguientes circunstancias. Eran tinajas de piedra que nunca habían sido usadas para poner vino. Cada una de ellas venía a contener 100 litros. Amén. Lo cual es una cantidad muy considerable. Los sirvientes las llenaron hasta arriba. ¿Qué dice el versículo 7? Y Jesús les dijo: llenad esta tinaja de agua, y la llenaron hasta arriba. Se volcaba el asunto. O tener mucha fe, o no sé qué pasó, la cuestión que la llenaron hasta el borde. Este detalle confirma la autenticidad del milagro. Si estaban completamente llenas de agua, no se podía mezclar con ningún otro líquido. Allí había solo agua.
Pero además de este hecho de estar llena de agua las tinajas y llena hasta el borde, nos indica la fiel obediencia de los sirvientes que cumplieron el encargo que Jesús les había dado, lo cual debe servirnos de ejemplo a nosotros en nuestra obediencia y dedicación al Señor. Romanos capítulo 12, verso 1. Así nosotros debemos hacer como hicieron esos sirvientes. Amén. En esa ocasión nos enseña la palabra en Romanos capítulo 12, verso 1 al 3. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Oyendo la palabra de Dios y obedeciendo. Muchas veces hay personas que están años en la iglesia, pero nunca obedecen. Y viene uno nuevo a la iglesia, escucha y obedece, y él recibe, y el otro dice, pero ¿cómo ya recibió esto? A mí me pasó, yo estuve 2 años en la iglesia, y miraba cómo los otros eran bendecidos, y eran bendecidos, y yo miraba, y a mí cuando, de hecho me ponía en la cola también, cuando oraban, así me ponía ahí para que me oren, y nada, había sido que había que creer. Porque solo para el que cree todo es posible. Alguien dice gloria a Dios. Para ir terminando, no hay servicio pequeño en el ministerio, no hay servicio pequeño. Para muchos decir, bueno, llenaron las tinajas con agua, ¿qué hice eso? Pero ese milagro quedó para siempre, jamás. Y para alentar la fe de millones de personas. No hay ministerio vil cuando se trata de ejercitar nuestros dones. Y la obediencia es uno de los dones más grandes que trae más bendiciones. Porque por ahí van a andar algunos diciendo, yo oré, se sanaron, yo hice milagros. Pero te quedaste en el mundo, te quedaste en el camino. En cambio, la obediencia te lleva a la presencia de Dios. Te mantiene cerca del Señor, te mantiene al lado del Señor. Entonces, los dones son para la edificación de la iglesia, para la gloria de Dios, aunque parezca insignificante como llenar una vasija de agua. Eso puede dar pie para que Dios realice un milagro de su gracia. El milagro se lleva a cabo instantáneamente y de una forma que lo engrandeció grandemente. Tan pronto como se llenaron las tinajas, ¿qué dijo Jesús en el versículo 8? Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala. Amén. Y fue hecho a la vista misma de los asistentes. Lo mismo puede hacer sin decir una sola palabra. Lo puede hacer con su sola voluntad. Cristo hace grandes cosas, sin ruido. Aun cuando usted esté ahí sentado en el banco, en la banca, Él está obrando cambio en su vida. Usted no se está dando cuenta. Grandioso es el Señor y grandiosa es la manera oculta en que Él opera. Aunque era su primer milagro, lo hizo en plena confianza y quiso que el maestresala fuera el primer testigo de su milagro, porque le dice en el versículo 8, sacad ahora y llevadlo al maestresala, porque era el catador, era el principal, el que sabía de vino. O sea, puede ser que acá haya muchos maestresala. Alaba al Señor. La pregunta es si el agua se convirtió en vino dentro de las tinajas o si se iba convirtiendo conforme sacaban el agua a la vista de los sirvientes. En el versículo 9 dice así, cuando el maestresala probó el agua hecha en vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Amén. Podemos pensar que el agua se iba convirtiendo conforme la iban sacando de las tinajas. Por supuesto, Jesús convirtió el agua en vino para que se bebiera. Y las obras de Cristo son hechas para que usted las disfrute. Si usted no podía caminar y Dios lo hizo caminar, es para que usted ande. Si usted no podía comer y Dios lo sanó, es para que usted coma. Amén. La pregunta es, ¿se te ha vuelto el agua en vino? ¿Te ha concedido el Señor nuevo conocimiento o nuevas bendiciones a tu vida? Eso que te ha dado el Señor es para que tú te aproveches de todo eso. Entonces, ponte de pie en esta mañana. Ya el milagro está hecho.
Y Jesús le dice en el versículo 8, sacad ahora. Los dones de Dios son para usarlos. Amén. Cierra tus ojos, ya estás bendecido. Y debes creerlo a eso. Debes creer que estás bendecido. Y que ya Dios generó el cambio en tu vida. Amén. No sé cómo estaba, qué problemas tenías. El problema de ellos era que el agua no se podía beber y Él la cambió en vino. Como dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Cierra tus ojos y cree que Dios hizo el cambio en esta mañana. Porque tú has creído a la palabra de Dios y has creído que Dios lo puede hacer y que Dios puede cambiar esa situación adversa, difícil que estás pasando. Dios va a generar ese cambio en tu vida ahora. El Señor le dijo, saca ahora porque ya estás bendecido. Ya el milagro está hecho. Créelo. Amén. Yo no sé cómo has venido, si hay problemas de salud, familiar, lo que sea. Cree que está hecho. El Señor le dijo, saca ahora y muéstralo. Muéstrale al mundo lo que ha hecho Jesús con tu vida. Muéstrale a todo lo que ha hecho Jesús, el cambio que ha hecho el Señor. Porque Él no vino simplemente para cambiar agua en vino, sino para cambiar tu vida. Para hacer de ti una nueva criatura. Por eso escrito está, si estás en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios va a renovar ese órgano que está lastimado, dañado en tu cuerpo. Dios va a traer sanidad en tus huesos, va a hacer un milagro en tu vida. Dios lo va a hacer porque tú le has creído a la palabra de Dios. Dios va a hacer ese cambio en tu ser, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Dios va a hacer ese cambio en esa persona viciosa, en ese hijo, esa hija que hoy están en el mundo y que no las puede rescatar. Dios tiene el poder de transformarla. Si Él transformó el agua en vino, ¿cómo no va a cambiar a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa? Claro que sí. Levanta tu mano al Dios del cielo y dile, Señor, si tú cambiaste el agua en vino, tú puedes cambiar mi vida en esta hora. Tú puedes hacer de mí una nueva criatura para tu gloria y honra. Tú puedes liberarme de este problema que tengo, Señor. Alabado sea Dios. Hoy es la hora del Señor. Por eso Él mandó predicar este evangelio a todas las naciones, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Por eso Él dijo, pondrá la mano sobre el enfermo y el enfermo sanará. Por eso Él dijo, en mi nombre echarán todo espíritu inmundo, bendito sea el nombre del Señor. Créale a Dios y a la palabra en esta preciosa hora, en el nombre precioso de Jesucristo, y reciba usted la bendición de Dios ahora. En este mismo momento, crea de todo corazón que Dios está obrando en su vida, que Dios está transformando esa situación adversa en una situación, amén, amén, agradable, de gozo, de paz, de bendición en su vida, en su hogar, en su familia. Que Dios está tocando tu cuerpo enfermo, que Dios está haciendo el milagro ahora. Bendito sea Dios Todopoderoso, créalo de corazón, créalo con toda la fe. Creo, Señor. Hágale caso a Dios como hicieron estos sirvientes. Haga como María, traiga el problema a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Obedezca lo que Él dice como hicieron estos sirvientes, para que usted vea la gloria de Dios en su vida. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. La gloria y la honra son para Cristo ahora y siempre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Todos los que creen dicen amén. Gracias, Señor. Bien, como hacemos todos los domingos, amén, se levantará la ofrenda para el anexo de la perlita. Amén. Tengan a bien los hermanitos rapidito porque ya la hora se me pasó. Amén. Amén. Me dice que voy a leer las peticiones rapidito. Pasó la hora. Amén. Damián Ecotorín pide oración. Amén. Lleva más de 5 años privado de la libertad. Damián, si lo estás viendo, escuchando, cree que vamos a orar por tu vida. Debe firmar el arreglo, se encuentra nervioso, tranquilo y abre tu corazón para Cristo. Eros, sí, los médicos diagnosticaron problemas del cerebro. Eros, vamos a orar por tu vida. Amén. La hermana Gabriela Brizuela pide oración por su papá Juan. Amén. Confiamos en el poder de Dios, hermano. Amén. Como hizo María, usted va a pedir por él y algo va a pasar. Leandro Barrera tuvo un brote psicótico, está internado, se encuentra, escucha voces. Amén. Vamos a orar por tu liberación. Gloria a Dios. Amén. Tiene 12 años. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor, cuide de la televisión y del celular a sus hijos, hermano.
porque el diablo está trabajando activo allí. Piden por Lidia María, tiene 40 años, problemas psiquiátricos. Teresa Sánchez se rompió la cadera, tuvieron que operarla, es una señora mayor. Teresa, vamos a estar orando por ti y por Lidia también. Mariana Payano pide oración, ya que está muy caída y nerviosa, hermana. Amén, vamos a orar por usted, amén, para que pueda dejar los medicamentos. Bastián es un bebé que se encuentra en terapia luchando por un virus. Su madre se llama Mariana Andrada. Mamá Mayra, confía en Dios y que Dios va a hacer un milagro en tu bebé de un mes. Gracias, Señor. Por Tiago Román, tiene algo viral que afecta a su piel y afecta a la mano y la boca y el pie. Levante su mano, iglesia, por toda esta gente. Señor Jesús, pedimos por cada una de ellas en esta mañana y le rogamos a Dios que haga un milagro y que cambie esta situación así como cambió el agua en vino en aquellas bodas. Porque Cristo es el único que tiene el poder y traemos ante ti, Señor, esta necesidad como María. Y te decimos, Señor, amén, tienen este problema, están enfermos, necesitan ser sanos, Señor. Y tú eres el único que tiene el poder para sanarlo, para sacarlo de estos hospitales, para liberarlo de toda atadura y ligadura del mal. Y la iglesia aquí reunida en el nombre de Jesús levanta su mano al cielo y le pide a Dios, como lo hizo María, que haga algo en estas personas que necesitan tanto del amor y la misericordia de Dios. Así como usted levanta su mano por su ser querido, levántela también por esta gente que necesita la bendición. Oramos para que todos ellos reciban un milagro de parte de Dios en esta preciosa hora, porque la hora de Cristo es hoy. Amén, amén y amén. Saludo a todos y quiero decirles que la iglesia va a estar en oración por todas estas peticiones. Amén, amén. Y Dios los bendiga hasta el domingo si Dios quiere.